Tejimos este girasol en un video anterior con una sola hilera de pétalos. En este tutorial les voy a mostrar cómo hacerlo con 2 hileras y plano para que puedan aplicarlo ya sea en una bolsa de tela, en un juego de baño, en un cojín. El material que vamos a utilizar es un gancho del número 4.5 de aluminio y un estambre apto para tejerse con este número de gancho. Vamos a comenzar con el color café, que es un café claro. Hacemos un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo vamos a tejer 8 puntos de esta manera. El primero es un medio punto, el segundo es un macizo alto. Vamos a cargar 2 veces el gancho, sacar un punto del anillo, cargamos, cerramos un punto solo, cargamos, cerramos 2, cargamos, cerramos 2, cargamos, cerramos 2. Vamos a repetir estos 2 puntos por 3 veces más. Quiero que vean aquí cómo queda el macizo largo. Hay que moverlo hacia la derecha y tejer dentro del anillo un medio punto y otro macizo largo como este. Muevo hacia la derecha el macizo largo, hago un medio punto dentro del anillo y otro macizo largo, cargo, cierro el primer punto solo, cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos, cargo y cierro 2 puntos. Muevo ese punto hacia la derecha para que quede por el derecho, hago un medio punto en el anillo, y un macizo alto que muevo hacia la derecha. Ahora voy a tirar del hilo para cerrar el centro y cierro esta primera vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí pueden apreciar que nos quedaron 4 bolitas. Voy a hacer una cadena y ahora en cada uno de los 8 puntos que tengo de base para tejer voy a hacer 2 puntos, uno corto y uno largo como estos que hicimos, un medio punto y un macizo alto en el mismo punto. Lo muevo también hacia la derecha y repito, en el segundo punto un medio punto y un macizo alto, los dos en el mismo punto. Muevo hacia la derecha este punto y en el tercer punto voy a hacer un medio punto y un macizo alto. Lo muevo hacia la derecha y en el cuarto punto un medio punto y un macizo alto juntos en el mismo lugar, y así hasta terminar la vuelta con 8 bolitas como estas. Les debe quedar de esta manera, una bolita entre una y otra de la vuelta anterior y otra alineada con la de la vuelta anterior.
En el cuarto punto entonces hice un medio punto y voy a tejer un macizo alto en el mismo lugar. En el punto número 5 lo mismo, un medio punto y un macizo alto. En el séptimo punto nuevamente un medio punto y un macizo alto. Y por último en el octavo punto un medio punto y un macizo alto. Voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Aquí pueden contar las 8 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pueden ver que quedan, como les mencioné, una alineada con la otra y la siguiente en medio de las dos. Esta segunda vuelta la repito. Voy a seguir las mismas instrucciones. Comienzo con una cadena. En el primer punto voy a tejer 2 puntos, uno corto y uno largo, juntos en el mismo lugar. Paso al siguiente punto y hago 2 puntos juntos, uno corto y uno largo. Paso al siguiente punto y hago 2 puntos juntos, uno corto y uno largo, y así hasta terminar la vuelta. En esta vuelta número 3 nos deben quedar 16 bolitas como estas. Vuelta número 1, 4 bolitas. Vuelta número 2, 8 bolitas. Vuelta número 3, 16 bolitas. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí pueden ver y contar las 16 bolitas que debieron quedar en esta vuelta número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Comenzamos la vuelta número 4 con una cadena. Atravieso de atrás hacia adelante el primer punto que tengo libre y de adelante hacia atrás el siguiente, y a través de esos dos saco un punto y hago un medio punto. Atravieso la siguiente cadena de atrás hacia adelante y la que le sigue de adelante hacia atrás, y a través de esas dos saco un punto y hago un medio punto. Esto que hice lo repito hasta terminar la vuelta. Atravieso la siguiente cadena que encuentro libre de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás la siguiente. Saco un punto a través de esos dos puntos y hago un medio punto. Y así hasta terminar con 16 medios puntos en total, que estamos tejiéndolos en relieve por atrás o por abajo. Al tejerlos de esta manera nos va a quedar un borde, una orillita en esta parte sobre la que vamos a tejer los pétalos.
Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 2 vueltas de la misma manera. Iniciamos cada vuelta con una cadena, hacemos un medio punto en el primer punto, pasamos el siguiente sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, pasamos el siguiente sin tejer, y así hasta terminar esta vuelta con 8 puntos en total, y la siguiente debe terminar con 4 puntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera. Y continuamos tejiendo la primera hilera de pétalos. Vamos a tejer un pétalo arriba de cada bolita. Vamos a colocar entonces el gancho atravesando solamente el hilito de abajo de la cadena. Fijamos el estambre con una cadena y hacemos 4 cadenas más. Voy a hacer 2 macizos altos incompletos en el mismo punto. Estos macizos altos son iguales a los que hicimos para formar cada bolita. Entonces, les repito, cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto del mismo punto, ese punto se cierra solo y después de 2 en 2 los restantes, excepto los últimos 2, se va a quedar este punto pendiente, no se cierra. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto del mismo lugar, lo cerramos solo y después de 2 en 2 los siguientes y se vuelve a quedar aquí pendiente. Pero en este caso vamos a tejer una cadena más con este punto y entonces ya cerramos estos 3 puntos juntos. Vamos a cortar el hilo, hacemos una cadena de remate y vamos a ocultar el sobrante con ayuda de una aguja lanera. Esta es una aguja gruesa sin punta. Estas fueron las cadenas que tejimos al principio al iniciar el pétalo. Vamos a atravesar la primera, levantando los 2 hilos que tiene y pasamos el hilo hacia atrás. Después, por el revés, ya sea que se vaya tomando la parte de atrás de la cadena, de cada cadena, de esta manera. Y se atraviese el pétalo en su base. De ida y después de regreso. Y aquí ya podemos cortar el hilo. Este fue el hilo de la terminación del pétalo. Ahora vamos a ocultar el del inicio.
hacemos lo mismo, atravesamos la base del pétalo de derecha a izquierda, después de izquierda a derecha, pero vamos a procurar pasarlo a través del tejido en color café y sacar el sobrante por el centro, y aquí ya lo podemos cortar. Vamos a repetir este paso hasta tener 16 pétalos en total. Ubicamos el siguiente punto de la segunda bolita. Tomamos solamente el hilo de abajo de la cadena. Colocamos el estambre amarillo con una cadena y hacemos 4 cadenas más. En ese mismo lugar, un macizo alto incompleto, un segundo macizo alto incompleto con el que hacemos una cadena más. Los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Cortamos el hilo, hacemos una cadena de remate muy apretada y ocultamos el sobrante de la misma forma que hicimos con este pétalo. Les muestro otra forma de poder ocultar el hilo sobrante de la terminación del pétalo. Una vez que pasamos la aguja con el hilo por la primera cadena, quedamos en la parte de atrás. Entonces vamos a atravesar el punto central de los 3 que tenemos y deslizamos el hilo hacia abajo. Y como hicimos en este pétalo, lo pasamos de modo que salga por el centro de la pieza en color café. Cortamos el sobrante y así es como debe quedar. Y así queda la primera hilera de pétalos. La siguiente la vamos a tejer en la parte de atrás. Ahora vamos a tejer esta primera vuelta de la segunda hilera, levantando la parte de la cadena que no tejimos, el hilito de arriba. Coloco el estambre en el primer punto, hago una cadena, en ese mismo lugar saco un punto, después en el siguiente hilito del segundo pétalo saco otro punto y los cierro juntos. Después hago una cadena, regreso al hilito del segundo pétalo y saco un punto del hilito del tercer pétalo, los cierro juntos y hago una cadena. Este paso lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Regreso al hilito anterior, saco un punto del siguiente hilito, los cierro juntos y hago una cadena. Regreso al hilito anterior, saco un punto del siguiente hilito, los cierro juntos y hago una cadena. Regreso al hilito anterior y saco un punto del siguiente hilito, los cierro juntos y hago una cadena, y así hasta terminar la vuelta con 32 puntos en total, donde vamos a contar los puntos en estas cadenitas que quedan en la parte superior de la vuelta que acabamos de tejer. Les muestro cómo terminar esta vuelta. Regreso al hilito anterior, saco un punto y saco un punto del primer hilito de esta vuelta, los cierro juntos, hago una cadena,
y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 2 de la segunda hilera de pétalos se comienza con una cadena y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente 3 medios puntos juntos. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente 3 medios puntos juntos y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta segunda vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a comenzar a tejer entonces 16 pétalos de esta manera. Hago una cadena y en el mismo punto donde hice los primeros 3 medios puntos juntos voy a sacar un punto y hago un medio punto. Después voy a hacer 4 cadenas. Cargo 2 veces mi gancho y en el mismo lugar en donde comencé a tejer este pétalo voy a hacer un macizo alto incompleto. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto del mismo lugar donde inicié este pétalo y hago un segundo macizo incompleto. Se van quedando ahí pendientes en el gancho. Y por último, un tercer macizo incompleto, todos en el mismo lugar. Y con este último punto hago una cadena más y después los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Vamos a cortar el hilo, hacemos una cadena de remate muy apretada y vamos a ocultar el sobrante tal y como hicimos en la primera hilera de pétalos. Igual que tejí este pétalo voy a hacer los siguientes, uno en cada espacio o en cada huequito de los que se ven aquí, que es el punto en donde tejimos los 3 medios puntos juntos. En total, les repito, nos deben quedar 16 pétalos como estos. De esta forma queda ya la flor. Este es el derecho. Y de esta forma se ve el revés. Las siguientes 4 piezas se van a tejer en el mismo grueso de estambre, el mismo número de gancho. Pero en este caso será en color verde olivo. Voy a tejer en un color claro la siguiente pieza para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Vamos a tejer 30 cadenas. Este va a ser el tallo, entonces no lo voy a tejer completo, solamente una parte, pero ustedes deberán hacer 30 cadenas en total. Digamos que ya tienen las 30 cadenas, cargamos el gancho y contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena vamos a sacar un punto y hacemos un medio punto alto. Después vamos a tejer debajo de todas estas cadenas, sin tocarlas, 25 medios puntos altos. Entonces cargo el gancho, lo paso debajo de las cadenas, saco un punto y hago un medio punto alto. Esto es lo que voy a repetir hasta tejer 25 medios puntos altos, que les repito están tejidos debajo de la cadena base de todas estas cadenas, sin atravesar ninguna de ellas.
Una vez que tejimos los 25 medios puntos altos, hacemos 2 cadenas y en la última cadena un punto deslizado. Tejimos de este lado, ahora rodeamos y vamos a tejer de este. Hago 2 cadenas y entre un punto y otro de la primera parte de esta vuelta vamos a hacer un medio punto alto. Después un medio punto alto entre punto y punto hasta terminar con todos los puntos. También en esta parte de esta primera vuelta no estamos tocando la cadena base. Ahora vamos a unir este lado con este, de modo que se forme un tubito. Hacemos una cadena y vamos a tomar el primer punto de este lado, levantando solamente la parte de arriba de la cadena. Ahí hago un punto deslizado. Después, del lado opuesto, un punto deslizado. Después, de este lado ahora, un punto deslizado. En la parte de atrás, otro punto deslizado. Aquí pueden ver que ya va cerrando, entonces van a poder identificar con facilidad los puntos. Estamos tejiendo en la parte interna de la cadena de ambos lados. Esta tiene 2 hilitos, uno arriba y uno abajo. Vamos a tomar solamente el hilito de abajo y de este lado el hilito de arriba. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. De esta forma les debió quedar esta pieza. Si van a utilizar este girasol como aplicación, se va a quedar así y solamente vamos a coser en los costados a la prenda que hayan elegido decorar. Por el contrario, si quieren que este girasol forme parte de un ramo o quieran que quede en pie, que quede firme el tallo, vamos a utilizar un popote o pajilla y un gancho que quepa dentro de ella. En este caso estoy utilizando un gancho de los que traen un ojillo en la parte posterior, pero puede ser cualquier gancho, de modo que asome solamente la cabeza del gancho. Y aquí, como tiene el ojillo, fácilmente lo puedo sostener para que no se deslice. Entonces vamos a colocarlo dentro del tallo y vamos a ir empujando hasta que salga por el otro extremo.
Retiramos el gancho. Y una vez que está colocada esta pajilla, vamos a introducir 2 limpiapipas, de preferencia en color verde, para que fortalezcan la pajilla y que puedan a su vez también ser flexibles y doblar. Comenzamos la siguiente pieza también en color verde. Hacemos un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo voy a tejer 8 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. No vamos a tirar del hilo para cerrar el centro hasta que esté colocado el tallo. Entonces ya tiramos de él para que ajuste. Si es que este girasol no se va a utilizar como aplicación. Si es para aplicación, esta pieza no la vamos a tejer. Inicio la vuelta número 2 con una cadena y voy a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 16 puntos en total. Este hilo no hay que tocarlo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. La vuelta número 3 se inicia con 3 cadenas. Cargamos el gancho. Sacamos un punto del mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y hacemos una vareta. Cargamos el gancho y en el mismo lugar hacemos otra vareta. Enseguida 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas sacamos un punto que se queda aquí pendiente en el gancho. Saco un punto, cierro 2 puntos juntos y los 3 que me quedan en el gancho los cierro juntos también. Cargo el gancho en el mismo lugar donde tejí el punto anterior, hago una vareta, después 2 varetas juntas en el siguiente punto y repito lo que hice aquí. 3 cadenas, saco un punto donde nacieron las 3 cadenas, lo dejo aquí pendiente. Cargo mi gancho y en el siguiente punto libre que encuentro de la segunda vuelta, saco un punto, cierro 2 puntos juntos y los 3 que me quedan en el gancho los cierro juntos. En el mismo lugar donde tejí el último punto hago otra vareta, después 2 varetas juntas en el siguiente punto y hago nuevamente este piquito. Tres cadenas, saco un punto donde nacieron esas 3 cadenas, lo dejo pendiente en el gancho, cargo el gancho, saco un punto del siguiente punto libre que encuentro de la vuelta número 2, cierro 2 puntos y cierro 3 puntos. En el mismo lugar donde tejí el último punto hago otra vareta, después 2 varetas juntas en el siguiente punto y otro piquito. Aquí ya lo tengo, lo dejo pendiente, saco un punto del siguiente punto libre que encuentro,
cierro 2 puntos y cierro 3 puntos juntos. En el mismo lugar donde hice el último punto hago otra vareta, después 2 varetas juntas en el siguiente punto y aquí hago otro piquito. Hago una vareta más en el mismo lugar donde tejí el último punto, 2 varetas juntas en el siguiente punto libre que encuentro, otro piquito, ya lo tengo aquí, se queda pendiente. Cargo mi gancho, saco un punto del siguiente punto libre que encuentro, cierro 2 hilos y ahora cierro 3. Hago una vareta más en el mismo lugar donde hice el último punto, después 2 varetas juntas en el siguiente punto y otro piquito. Hago una vareta más en el mismo lugar donde hice el punto anterior, 2 varetas juntas en el siguiente punto, otro piquito, cargo el gancho, saco un punto en el siguiente punto libre que encuentro, cierro 2 hilos y cierro 3. Hago una vareta más en el mismo punto donde tejí el último punto y cierro esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. De esta forma nos debió quedar esta pieza. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Nuevamente con estambre en color verde comenzamos haciendo un anillo mágico, una cadena, un medio punto dentro del anillo. Ahora vamos a levantar el hilito que está en la base de ese medio punto del lado izquierdo. Saco un punto de ahí y hago un medio punto. Nuevamente del hilito del lado izquierdo de ese medio punto que acabo de tejer, saco un punto y hago un medio punto. Aquí de alguna manera va a formar solo un punto, pero que ya hemos fortalecido por la forma en la que lo tejimos. Voy a tejer ahora dentro del anillo 2 macizos. ¿Cómo son los macizos? Son puntos que cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Estos 2 macizos se hicieron normales. Voy a hacer un macizo reforzado, que en este caso se carga 2 veces el gancho, se saca un punto y los puntos se van a cerrar de 2 en 2, también en 3 pasos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Volteamos nuestro tejido, sacamos un punto del primer punto y hacemos un medio punto. Nuevamente el medio punto lo vamos a tejer en el hilito del lado izquierdo del medio punto anterior. Aquí en total son 3 medios puntos alineados uno sobre otro, en los que no se dio vuelta al tejido en ningún momento. En el mismo primer punto vamos a hacer 2 macizos normales juntos. Después 2 macizos juntos en el siguiente punto, 2 macizos juntos en el siguiente punto y un macizo reforzado en el último punto.
Volteamos nuestro tejido y tal y como comenzamos esta vuelta, iniciamos la vuelta 3. En el mismo primer punto voy a hacer ahora solo un macizo. En el siguiente punto voy a hacer 2 macizos juntos. En el siguiente punto solo un macizo. En el siguiente punto 2 macizos juntos. En el siguiente punto solo un macizo. Nuevamente 2 macizos juntos en el siguiente punto. Después un macizo en el siguiente punto y un macizo reforzado en el último punto. Para rectificar, 4 puntos en la vuelta 1, 8 puntos en la vuelta 2, 12 puntos en la vuelta 3. Volteamos nuestro tejido para iniciar la vuelta número 4, que se comienza como las anteriores, con el mismo punto que hicimos reforzado. Sobre los 2 siguientes puntos voy a hacer una disminución. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y cierro todos los puntos juntos. Voy a hacer ahora un macizo en cada punto de los que me quedan, excepto en el último, que debo tejer como en las vueltas anteriores, un macizo reforzado. Volteamos nuestro tejido para iniciar la vuelta número 5. La comenzamos también con un punto reforzado, que es un punto alto, como si fuera un macizo, pero que queda más grueso, más ancho. Repito la disminución que hice en la vuelta anterior. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y cierro los puntos juntos. Voy a hacer una vareta en el siguiente punto, que esa se cierra en 2 pasos. Cargo mi gancho, saco un punto en el siguiente punto y hago un medio punto alto. Después un medio punto en el punto central. Ahora un medio punto alto en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Una disminución en macizos que consta de un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y después los puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Y voy a terminar esta vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Y esta es la forma que debe tener nuestra hoja. Es como un corazón. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Y digamos que ya estuviera rematada. Vamos a comenzar colocando el gancho en el punto central, en el medio punto que hicimos en la última vuelta.
Sacamos un punto, hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto. Vamos a tejer lo mismo que hicimos al inicio de cada vuelta, este punto que está reforzado, por 8 veces en vez de 3. Entonces después del medio punto levanto el hilito del lado izquierdo, saco un punto y hago un medio punto. Levanto el hilito del lado izquierdo, saco un punto y hago medio punto hasta tener 8 puntos de altura en total. Una vez que tenemos los 8 puntos ya, vamos a hacer una cadena y vamos a bajar con punto deslizado hasta llegar nuevamente a donde comenzamos a tejer este tallo. El último medio punto no lo voy a tejer. Comienzo en el siguiente haciendo un punto deslizado en cada punto. Hasta llegar aquí. Ahora vamos a doblar la hoja de esta manera y vamos a continuar tejiendo en el centro de esta forma. Una cadena, un medio punto en la primera vuelta, una cadena, un medio punto en la segunda vuelta, una cadena, un medio punto en la tercera vuelta. Estamos tomando prácticamente un hilito de cada uno de los puntos y no es en un lugar exacto, sino donde el tejido nos permita que entre el gancho. Entonces después de cada medio punto hacemos una cadena, un medio punto en la siguiente vuelta, una cadena y así hasta llegar aquí a la orilla y así hasta llegar a este extremo. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hay que hacer 2 piezas iguales. Aquí nos quedó formada ya la nervadura en el centro. Por la parte de atrás vamos a colocar un fragmento de limpiapipas de extremo a extremo y vamos a coserlo con ayuda de una aguja lanera. Digamos que este fuera el limpiapipas. Y lo vamos a coser de modo que se abracen, de modo que quede entre el tejido y las puntadas solamente son una detrás de la otra. Aquí lo estoy haciendo en colores contrastantes para que distingan lo que voy haciendo. Tomo un hilito de cada lado. Y así hasta llegar a este extremo. Después hay que cortar el excedente dejando aproximadamente medio centímetro que vamos a doblar hacia adentro y vamos a pegar con pegamento transparente en los 2 lados. Una vez teniendo ya estas piezas terminadas, procedemos a armar. Vamos a colocar el tallo entre la pieza verde y la amarilla. Desde aquí
hacia abajo. Vamos a usar pegamento transparente o silicona en frío y esperamos a que seque. Una vez que ya está unido de esta parte, vamos a ir pegando piquito por piquito, solo en su base, porque vean que quedan libres, hasta terminar. Después de eso, vamos a colocar las hojas de esta manera. Van unidas a la base del tallo en la parte de atrás. Si este girasol no se va a utilizar como aplicación, esta parte de atrás no la deben tejer porque no se va a ver. Solo se va a unir entre pétalo y pétalo dando una puntada con el mismo tono del estambre en todo el contorno. El tallo se puede fijar solamente en el centro con 2 puntadas de cada lado, y a las hojas, para que tenga el mismo volumen que la flor, hay que darles forma curva y ponerles un poco de relleno por dentro, y entonces sí, ya coser alrededor. Puede ser con puntada de ojal, puede ser solamente un hilván sencillo, pero que queden las puntadas juntas, más pegadas, no tan espaciadas. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.